La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Jesús observaba las leyes de la salud, todas ellas. Comía los alimentos correctos, tomaba suficiente aire fresco, suficiente luz del sol, respiraba profundamente, caminaba, observaba las leyes de la limpieza, dormía lo suficiente. Y sin embargo, eso no pareció menoscabar su salud cuando en una ocasión oró toda la noche a Dios. Y otra vez, cuando se levantó mucho antes del amanecer, debieron de ser las 2 o las 3 de la madrugada, salió y oró a Dios a solas. Y, ¿sabe usted? Siempre que le pedía algo a Dios, lo recibía. Sus oraciones siempre eran contestadas, ¿verdad? Tenía poder absoluto. Pero él mismo dijo: «De mí mismo nada puedo hacer». El Padre que moraba en él era quien hacía las obras. Era el poder del Espíritu de Dios. Era Dios haciéndolo, porque Jesús estaba tan cerca de su Padre por medio de la oración. Estaba tan alerta. Su mente era tan aguda porque gozaba de buena salud en todos los sentidos. Y tenía conocimiento. Tenía todo lo que necesitaba. Ese es Herbert Armstrong, de su antiguo programa de radio, El Mundo de Mañana, probablemente allá por los años 60, hablando sobre la vida de oración de Jesucristo, la manera en que oraba, el enfoque que le daba a su relación con Dios. Hola de nuevo a todos, y bienvenidos nuevamente a la vida y enseñanzas de Jesucristo. Como ustedes saben, en este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información en cuanto a Jesucristo y sus enseñanzas. Esa es la Santa Biblia, el manual de instrucciones que Dios envió junto con su producto, junto con su creación. Dios nos hizo, Dios nos creó. Génesis 1. Y aquí tenemos este libro precioso, la Santa Biblia. Es santa. Es Jesucristo en letra impresa. En uno de los primeros episodios que produjimos de este programa, repasé Juan 14, versículo 6, específicamente donde Jesús dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Tenemos que ir por medio de Cristo. Juan 6 y versículo 44. Ningún hombre puede venir a Dios. Dios tiene que llamarlo. Pero es por medio de Cristo. Él es el camino. Tenemos que mirar a Jesucristo, no solo hablar de Él. Tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12 y versículo 2. Tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículo 21. Tenemos que, es decir, de esto se trata, de una religión con sustancia. En realidad, estamos examinando, escudriñando cuidadosamente al Jesucristo de la Biblia y siguiendo esos pasos. Él es el camino. Esa palabra para camino en Juan 14, 6 significa carretera, jornada, senda o vía. Y en cuanto a la oración, tenemos que atender a las instrucciones de Cristo. En Lucas 11 y versículo 1, los discípulos vieron a Jesús orando en cierto lugar, sin duda un lugar solitario. Lo veremos aquí en un momento. Se acercaron a Cristo y le dijeron: «Señor, enséñanos a orar, muéstranos cómo hacerlo». Es decir, esa debería ser una pregunta que usted se haga. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo oro de la manera en que dicen las Escrituras que debo hacerlo? Por cierto, tenemos este pequeño folleto maravilloso, «Cómo orar». Recorre unas 150 páginas, pasaje tras pasaje de la Escritura, mostrándole a usted. Y, por supuesto, el ejemplo. También hay otros en la Biblia, hombres y mujeres de Dios que oraron con fervor y sinceridad a Dios. Pero Jesucristo es el Maestro. Él es nuestro instructor. Y cuando los discípulos se acercaron a Él y le dijeron: «Enséñanos a hacer esto», Él muy pronto les dio un bosquejo de oración. Se encuentra en Lucas 11 y en Mateo 6. En Marcos 1, repasemos esto. Esto se mencionó en ese clip de apertura del señor Armstrong. En el versículo 28 dice: «Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea».
Así que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, muy pronto se hizo famoso y llegó a tener, en algunos casos, miles de personas, buscándolo, persiguiéndolo en algunos casos. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo conseguía su tiempo a solas con Dios? Este fue el hombre, o el ministerio, más ocupado y más productivo de la historia. Y sin embargo, note lo que sucede aquí, en Marcos 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Había mucha actividad. Sin duda había mucho ruido, mucha convivencia, mucha emoción por estas sanidades. Y todos estaban apiñados en la casa de Pedro, una vivienda muy pequeña para los estándares de hoy. Un ambiente estrecho, atestado, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ellos sabían que era Jesucristo. Sabían que era el Hijo de Dios. Así que supongo que aquello fue calmándose eventualmente cuando tuvieron que irse a dormir. Versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. A esto se refería el señor Armstrong, mucho antes de que amaneciera, quizás a las 3 de la madrugada. Jesucristo, con esa salud perfecta que tenía, y sin embargo, se levantaba temprano. Tenía que hacerlo, porque todos los demás habrían estado durmiendo, y salía a ese lugar solitario, y oraba con fervor. Tenía que encontrar un lugar donde no lo molestaran, para poder concentrarse en su relación con Dios. Note nuevamente lo que dijo el señor Armstrong en uno de sus antiguos programas. Clip 2. La oración debe ser algo íntimo, cuando de verdad está hablando con Dios. Dios es real. Él es su Padre Celestial. Si usted se ha arrepentido y se ha entregado a Él, y ha venido a Él por medio de Jesucristo como su Salvador, aprenda a hablar con Él, y vaya a un lugar privado. El señor Armstrong dijo en otra ocasión que, en su casa, en aquel tiempo, había creado un cuarto de oración, y algunas personas incluso lo criticaron por ello. ¿Tiene usted un cuarto extra, solo para su vida de oración? Y él respondió, así es, por supuesto, es un lugar solitario. Jesús se levantaba mucho antes de que amaneciera. Tenía que hacerlo, porque Dios lo estaba guiando en el ministerio. Se mantuvo despierto toda la noche antes de ser crucificado. Tenía que someterse por completo a la voluntad de Dios. Hay tantos ejemplos en la Escritura. Es decir, dice en Hebreos 4, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo evitó pecar? Estaba tan cerca de Dios. Así era como Dios estaba en él. Dios lo guiaba, Dios lo fortalecía, Dios lo capacitaba, Dios realizaba milagros por medio de él. Aquí tenemos otro clip del difunto Herbert Armstrong. Clip 6. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a eso fue Él allí. Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me pregunto si usted se da cuenta de cuánto ha sufrido, y cuántos problemas y pruebas ha cargado, tratando innecesariamente de resolverlos por su propia cuenta, cuando bastaría con acercarse a ese trono de la gracia, tal como dice el pasaje que acabo de leer. Si tan solo se diera cuenta, y de verdad creyera, y de verdad supiera, que Jesús está vivo,
que está allí ahora mismo, que está escuchando, que oirá, y que habrá una respuesta. Ah, cuántas pruebas y problemas, y de todo se podría haber evitado. Qué lástima que los escépticos y los incrédulos no conozcan el valor práctico de ese pasaje que le acabo de leer, allí en su Biblia. Qué lástima que incluso los cristianos más practicantes parecen no conocerlo. Amigos míos, esto es algo práctico, es algo que funciona. Lo sé, lo he puesto a prueba no una vez, ni dos, sino cientos de veces. Fue un hombre que oraba con frecuencia, Herbert Armstrong. El pasaje al que se refería allí está en Hebreos 4, 16. Vaya y léalo. Se analiza, se cubre en este folleto. Pero vaya y examine esos versículos y reciba la amonestación. ¿De verdad me estoy acercando confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia? Estoy clamando con fervor para que Dios intervenga en mi vida, para que abra mi mente, para que ensanche mi corazón, de modo que pueda entender su propósito, su plan, para que yo pueda ser fortalecido, sanado, capacitado. Necesitamos guía, necesitamos dirección. Es la relación más importante que existe. Su relación con Dios, su Hacedor. Y la meta de Satanás es simplemente interponer cualquier cosa entre usted y Dios, para que no esté en un lugar solitario, enfocado únicamente en su relación con Dios. Satanás es un gran perturbador. Bombardea a la sociedad que nos rodea con todo tipo de ruido y distracciones. Es el mayor desperdiciador de tiempo que existe. Y solamente quiere que despilfarremos nuestro tiempo, que lo malgastemos. Jesús no hacía eso. Es decir, allí estaba, la noche anterior, sanando gente, incluyendo a la pariente de Pedro. Estaba ayudando a la gente. Se estaba entregando a la gente. Y probablemente colapsó cuando todos se fueron. Finalmente durmió unas horas, y luego se levantó mucho antes de que amaneciera para ir a hablar con Dios. Versículo 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Dónde? ¿Dónde ha estado? ¿Qué está haciendo? La gente lo busca. La gente quiere hablar con usted. Y Cristo lo sabía. Casi parece que los discípulos estaban un poco agitados. ¿Acaso no sabe que tiene mucha demanda? ¿Acaso no sabe que tiene mucha responsabilidad? Pues bien, por eso Jesús se levantaba mucho antes de que amaneciera. Así era como se preparaba para su día. Y así es como también nosotros deberíamos prepararnos. El versículo 35, de nuevo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Era un lugar desierto. Se puede examinar la palabra griega. Lo explicamos en una de nuestras clases en nuestro colegio. La palabra griega para solitario o desierto es éremos, E-R-E-M-O-S, éremos. Como les digo a los estudiantes aquí en el Herbert Armstrong College, todos necesitamos nuestro éremos privado, nuestro lugar solitario donde podamos acercarnos a Dios. Algunas definiciones de esa palabra griega indican que significa o puede significar desierto, desolado, yermo, de ahí el desierto, un lugar solitario y árido. Un estudio de esa palabra señala que, en la Escritura, un desierto es, irónicamente, también el lugar donde Dios concede generosamente su presencia y su provisión a quienes le buscan. El Señor, que no conoce límites, se muestra poderoso en las situaciones limitantes, difíciles de la vida. Es decir, uno puede apartarse a un lugar solitario y acercarse a la presencia imponente de nuestro gran Dios. Dios escuchará este tipo de oraciones, las que vienen de personas que cortan las distracciones y de verdad se enfocan en Dios. En la religión de hoy, seamos honestos, se ven muchos grandes espectáculos públicos que parecen oración, pero la mayoría no son más que eso, un espectáculo. Hay momentos para la oración pública, pero, en su mayor parte, el grueso de nuestra oración se da en el aposento de oración. Jesús nos lo dijo. Jesús nos dio esto como instrucción. Dijo, no sea usted como el fariseo, no lo haga solo para aparentar. Versículo 46.
esto está en Marcos 6, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Bien, aquí de nuevo, muchas veces uno puede leer estos ejemplos por encima y decir, ah, sí, se fue al monte a orar, y pasemos al siguiente evento. La gente quiere verlo a usted. Uno puede leer esto por encima, pero aparece una y otra vez. Tenía que retirarse. Tenía que dejar a las grandes multitudes e ir a orar. Versículo 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Esto surgió, sin duda, de una sesión de oración fervorosa y llena de fe. Y luego Cristo caminando justamente sobre el mar, representado aquí detrás de mí, el mar de Galilea, caminando sobre el agua. Ese es el poder de la oración fervorosa, orar en el Espíritu. Versículo 15 de Lucas 5, note esto. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Aquí de nuevo, las grandes multitudes prácticamente lo perseguían. El versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este fue, como digo, el hombre más ocupado de la historia. Pero tenía que hacer tiempo para Dios. Tenía que retirarse a un lugar solitario. Aquí de nuevo, comencemos con esta pregunta. La misma pregunta que los discípulos hicieron en Lucas 11:1. Comencemos con esta pregunta. ¿Cómo oramos? ¿Cómo lo hacemos como usted lo hizo? ¿Cómo seguimos su ejemplo? ¿Qué hace usted cuando se arrodilla y ora a Dios? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Cómo lo está diciendo? Mateo 4, versículos 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso se queda corto. Un ayuno de 40 días justo antes de esa lucha titánica contra el diablo. Tenía que estar cerca de Dios para vencer a Satanás, al diablo. Y nosotros también. Es decir, la oración. Esa es nuestra herramienta espiritual número 1. Bueno, hay otras herramientas. El estudio diligente de la Biblia, el ayuno, como se ve allí, la convivencia con la familia de Dios, pero la oración, eso es el fundamento. Note esto de nuevo, de Herbert Armstrong. Clip 3. Todos los apóstoles y evangelistas de la verdadera Iglesia de Dios del primer siglo realizaron milagros, e incluso milagros mayores que los que había realizado Jesús, hasta el punto de que, cuando la sombra de Pedro pasaba sobre la gente, los enfermos eran sanados. Los enfermos y los afligidos eran sanados con solo que la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Ahora bien, Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, todos hombres comunes, humildes, ordinarios en sí mismos, discípulos de Jesucristo, todos tenían ese poder. Amigos míos, el mismo poder idéntico que tenía Jesús, porque vivían y andaban cerca de Dios, y estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios. Y hoy parecemos carecer de ese poder. No porque Dios nos niegue ese poder, sino porque estamos tan cerca de un mundo moderno y materialista. Nuestra mente está tan llena de los intereses materiales de esta vida. Porque nos hemos apartado tanto de Dios, y porque no estamos en contacto con Dios. Dios dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero no nos acercamos a Dios. Nos acercamos a los intereses materialistas, a los placeres y a los pasatiempos de este mundo. Y entonces, por falta de suficiente oración entregada, sumisa, sincera y que brote del corazón, nos hemos apartado de Dios. Y en consecuencia, como no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos la fe para obtener respuesta a nuestras oraciones. Está hablando de la oración fervorosa, la que de verdad produce, la que da resultados. Dice allí en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como digo, Satanás nos bombardea con su influencia.
sus actitudes, sus estados de ánimo, sus impulsos, sus distracciones, porque no quiere que usted tenga una relación con Dios. No quiere que usted esté cerca de Dios. Lucas 4, versículo 42 dice, Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Aquí viene de nuevo la multitud diciendo, no nos deje nunca. Queremos que esté siempre en nuestra presencia. En Marcos 7, versículo 24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Era tan famoso que no podía esconderse. Mi punto es que le resultaba difícil apartar tiempo en un lugar solitario y acercarse a su Padre Celestial, pero lo hacía. ¿Cuánto más diligentes podemos ser nosotros? Quizás levantándonos un poco más temprano, antes de que los niños despierten, o lo que sea, y creando un buen lugar solitario donde podamos tener comunión con Dios. Esto lo escribió mi padre. También se cita en el libro Cómo orar, pero lo escribió allá por 1998, que fue cuando lo redactó por primera vez. Dijo, nuestro enfoque principal en la vida debe ser cómo hablamos con Dios en la oración. Esa es nuestra prioridad número 1. Así es como crecemos en la familia de realeza de Dios. Ese es nuestro enfoque número 1. ¿Cómo hablamos con Dios en oración? Aprendamos del Maestro, Jesucristo. Note un par de versículos adicionales en Mateo 6. Este es uno de los capítulos que nos da ese bosquejo de oración. Note el versículo 5. Y de nuevo, como digo, uno puede observar la religión de hoy y ver muchas demostraciones públicas de oración. Y son solo para aparentar. Básicamente, el versículo 5 de Mateo 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, su recompensa es su propia vanidad. Que los demás los consideren muy religiosos. Buscan agradar a la gente. Les preocupa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. Dice, mas tú, cuando ores, es decir, en otras palabras, hágalo. Es un mandato. Dios sí lo espera de sus hijos. Cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué? Entre en su aposento de oración. Sigue. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios lo recompensará. Lo único que importa es lo que Dios piensa, no lo que piense algún otro hombre. Como digo, hay un tiempo y un lugar para pedir la bendición de Dios delante de otras personas, en una comida, o antes del servicio de la iglesia, o cuando comienza. Hay ocasiones así, pero, en su mayor parte, aquí está el grueso de nuestro tiempo de oración. Entre al aposento y cierre la puerta. El versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe que tenemos necesidades. Él lo sabe. Lo sabe antes de que se lo pidamos. Pero aún así espera que oremos, porque quiere tener una relación con sus hijos. Quiere que sus hijos estén cerca de Él. Y esa cercanía se establece en el aposento de oración. Un último clip del señor Armstrong. Clip 4. De cierto os digo, tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y cuando estoy en mi cuarto de oración, estoy detrás de 2 puertas cerradas con llave, y nadie puede entrar. Y no los oigo si golpean esa puerta exterior. Estoy solo, donde no me van a molestar. Y allí no hay teléfono que suene, ni que zumbe, ni que me moleste. Sencillamente, no pueden contactarme. Tengo un cuarto insonorizado, un cuarto donde nadie puede venir a tocar, ni entrar, ni molestarme en absoluto. Y puedo entrar allí y estar a solas con Dios.
sabiendo que voy a estar a solas con Él sin que nadie me moleste. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todas las respuestas a la oración que han venido de las oraciones hechas en ese pequeño cuarto, y cientos de personas se han beneficiado y se han realizado milagros, porque Dios sí escucha. Pero no tenemos que decir esas cosas en voz alta, en una oración retórica y florida, para impresionar a los hombres. Usted sabe que cuando Jesús oraba, nos dio el ejemplo. Salió a un monte y oró toda la noche a Dios antes. Fue la noche misma antes de que dijera estas palabras. Y estaba diciendo estas palabras ese mismo día, después de haber orado a solas toda la noche a Dios. Y de nuevo, otra vez, se levantó temprano, mucho antes de que amaneciera, y salió al desierto, a un lugar solitario, donde podía estar solo y apartado de los demás, y orar a Dios a solas, en secreto. Un aliento y una instrucción maravillosos, viniendo de un hombre que estaba muy cerca de Dios. Se puede entender por qué Dios realizó una obra tan poderosa por medio de Herbert Armstrong. Gran parte de su instrucción sobre la oración, y de otros que han contribuido a esto. Mi padre tiene toda clase de citas también en este libro, Cómo orar. Necesitamos aprender a hacerlo de la manera en que la Biblia nos enseña a hacerlo. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Le agradecemos por acompañarnos y nos vemos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos. Cómo orar y el increíble potencial humano.